Y continuamos con más información. Nos vamos a Río Negro para hacer referencia al conflicto mapuche. Así es, un tema que venimos tratando hace tiempo aquí en el Federal Modo Tarde, todo lo que ha significado también el movimiento de toda la estructura federal con la disposición del gobierno, todos los ruidos políticos que ha significado esta situación. El Ministerio de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, anunció el miércoles el despliegue de fuerzas federales en Río Negro luego del ataque incendiario, el tercero en el mes, que destruyó el edificio del Club Andino del Bolsón. Así es, y piden un corredor humanitario, ¿no? Y el compromiso de no reprimir a los mapuches. Para conocer de cerca, para escuchar la voz de la comunidad mapuche, estamos en comunicación con María Elena Anadeo, quien es referente de la Asamblea Permanente de los Derechos por los Derechos Humanos, Orlando Carriqueo Huerquén, vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Le damos la bienvenida a Interdiario Federal. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, bueno, un gusto tenerlos aquí para tratar de entender y comprender, bueno, como argentinos, ¿no? A varios kilómetros de distancia, Totalmente. ¿cuál es la situación que se vive en Así. este territorio de conflicto? Bueno, la situación es compleja, pero no es compleja de ahora, es históricamente compleja en relación a la discusión territorial que atraviesan muchas comunidades del pueblo mapuche tehuelche en Río Negro, en Neuquén, en Chubut, pero también otros pueblos originarios en la Argentina. Esto tiene que ver con una realidad que hoy es actual, pero que tiene una raíz histórica y que tiene que ver en la construcción del Estado y en la provincialización, porque estas provincias tienen 70 años, cómo se fueron desterritorializando las comunidades, cómo se fueron corriendo, cuál es el proceso que ha significado y cuáles son las leyes que no se cumplen por parte del Estado y cuáles son las demandas comunitarias, ¿no? Entonces, el conflicto territorial existe de hace mucho tiempo. Si bien hay leyes y elementos que ponen a disposición desde la Ley Integral Indígena en Río Negro, la Ley 26.160, que es de relevamiento territorial, nada se aplica, ¿no? Y en ese marco, entonces, peligrosamente se suceden hechos que no están dilucidados, no están resueltos, con lo cual nosotros en principio, como organización mapuche tehuelche representativa de más de 150 comunidades en la provincia de Río Negro, con un organismo de cogestión con el gobierno de Río Negro, reconocido a través de un decreto y con más de 40 años de organización, por supuesto que repudiamos los incendios, pero exigimos a su vez que el Estado, que el gobierno no acuse por conferencia de prensa y que investigue, que esclarezca los hechos y que acuse a quien tenga que acusar. Bueno, de hecho, Orlando, hace unas semanas se reunieron, ¿no?, con Aníbal Fernández justamente para pedir por una mesa de diálogo, para avanzar en este sentido. ¿Qué fue lo que hablaron en ese momento? ¿Qué fue lo que concluyeron? ¿Si cumplió con lo prometido? Sí, nosotros tuvimos un diálogo que ya veníamos sosteniendo con el anterior ministra de Seguridad, y apenas inició este gobierno se conformó una mesa alternativa de resolución de conflictos comunitarios, específicamente para trabajar entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, para poder avanzar en mecanismos alternativos y que no sea la represión la solución a estos temas, ¿no? En esa oportunidad con el ministro tuvimos la posibilidad de explicar cuál es la situación histórica y cuál es la posición del gobierno de Río Negro, porque ahí también está el otro eje, cuál es la sociedad política que tiene el gobierno de Río Negro y cuáles son los intereses que hay en estos territorios de alta montaña que en teoría no se debieran haber vendido. ¿Cuáles son los intereses que hay en esos territorios, Orlando, concretamente? Bueno, mire, está Lewis, que tiene un lago encerrado, que no cumple de hace más de 10 años una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro exigiéndole un camino de apertura para ingreso al lago. Eso lo tiene cerrado y es socio y sostiene a este gobierno de la provincia de Río Negro. El príncipe catarí, que compró tierras en el 2017 junto a otra gente que también compró tierras de alta montaña y zonas de frontera que la ley específica de tierras rurales y zonas de fronteras prohibía, pero eso se modificó en el 2016 y hoy continúa vigente, así que ese también es un reclamo que le cabe al gobierno nacional.
Y muchos de los conflictos tienen que ver, tanto Lewis como Benetton como el príncipe de Qatar tienen conflictos con comunidades. Es decir, el príncipe catarí, para que se den una idea, está alambrando, lleva los alambres y los postes con helicóptero a la alta montaña y tiene un ejército propio que resguarda el alambrado. O sea, hay poca dimensión y poco conocimiento de lo que está pasando. Orlando, entonces, hechos de estas características nos ponen en la inseguridad no solo territorial, sino jurídica, claro. Y que la responsabilidad del gobierno es investigar y decir y dilucidar quiénes son los que produjeron estos atentados, porque nosotros sospechamos también que hay muchos grupos de tareas trabajando, porque eso siempre pasa y no sería la primera vez. Ha sido histórico el avance sobre las comunidades con grupos de tareas para apropiarse del territorio. Es más cómodo y más liviano políticamente agarrársela con los mapuches, ¿no? Básicamente por esta situación generada hace años. Hablaba Orlando del tema represión, le quería preguntar a María Elena, ustedes temen la represión porque ha habido en otras oportunidades. ¿Cómo es la situación respecto a este temor fundado que ustedes tienen? Sí, en realidad nuestro planteo a lo largo de todo este periodo con respecto a la defensa de los derechos de las comunidades para el acceso a las tierras ancestrales y para un conjunto de derechos que están postergados es apelar a las mesas de diálogo, apelar a poner en marcha la legislación y las normas a las que Orlando hacía referencia recién, ¿no? En particular las provincias del sur, de Chubut, de Río Negro, no han puesto en marcha con la suficiente diligencia el censo de tierras, las reuniones para poder llegar a soluciones concretas y reales. Entonces, consideramos que los organismos de derechos humanos, todos consideramos que la represión no es el camino, de ninguna manera, que son las políticas públicas, las políticas sociales, las políticas de acceso a la vivienda digna, las políticas de acceso a la tierra, las que tienen que predominar en cualquier gobierno democrático. Entonces, ya tenemos la experiencia terrible en la gestión de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich de los incidentes en Villa Mascardi, que terminaron con el asesinato de Rafael Nahuel, que todavía está el juicio allí, todavía la familia está esperando justicia, y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Ayer en tribunales se presentó junto con las madres, las abuelas, la familia de Santiago Maldonado, presentamos un recurso de pronto despacho para que la Corte se expida rápidamente y se proceda al cambio del juez que no ha investigado, que ha paralizado la causa. Y bueno, son episodios que se alentaron desde el poder político. Por eso nuestro llamado con mucha fuerza, con mucha vehemencia, primero al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y ahora también al presidente de la Nación, para que todas las acciones que se hagan tengan por fin lograr una solución pacífica. No es la represión el camino, porque por supuesto que repudiamos los incendios, pero no está claro quiénes son los que alientan esos incendios, no están investigados. Se los acusa rápidamente y se tiende una mancha estigmatizante sobre toda la comunidad, sobre aquellos que reclaman, que protestan. Entonces, la verdad que hoy en los medios de difusión, más bien los medios manejados por el establishment, hay un incentivo a reprimir. Se le está exigiendo al gobierno que reprima, cuando eso en realidad va a ser motor de nuevos conflictos. Y la verdad que están tratando de agudizar el conflicto desde la gobernadora de Río Negro, desde el gobernador de Chubut, desde las usinas de la derecha en la Argentina, que defienden los intereses de los grandes propietarios a los que hacía referencia Orlando, ¿cuál sería el camino para la comunidad mapuche hacia una solución pacífica en este contexto, como están planteadas las cosas?
Bueno, el gobierno de Río Negro tiene que sentarse a dialogar con la organización que somos nosotros, sentarse a dialogar con las comunidades autónomas con las cuales tiene conflicto. El diálogo es el camino, pero el diálogo con reconocimiento de una historia, porque si nos vamos a sentar y cada uno se pone en su posición, bueno, el resultado ya lo sabemos. Prima el derecho a la propiedad privada sobre el derecho comunitario, pero uno tiene que entender que la mayor parte de la sociedad en la Patagonia y en la Argentina es indígena, tiene raíces, pero fundamentalmente Río Negro, Neuquén y Chubut, la mayoría de la población es mapuche tehuelche, ¿no? Entonces, tener un discurso de esta naturaleza peligrosamente marca el grado de inseguridad jurídica, cuando los habeas corpus son rechazados, cuando las medidas cautelares son rechazadas, cuando las impugnaciones son rechazadas, la justicia no responde al derecho indígena, cuando se militariza la zona y se le suma el discurso del terrorismo, estamos ante la puerta del terrorismo de Estado. Y la Argentina ya ha vivido eso y es muy peligroso que volvamos a transitar esos caminos. Nosotros hemos sido los cultores del diálogo, hemos forzado el diálogo en los tiempos del macrismo, cuando asesinaron a Rafael Nahuel, y pudimos construir nosotros esa mesa de diálogo para frenar la represión. Hoy el gobierno se vuelve a negar al diálogo, este caso la provincia de Río Negro, y me parece que ese es un elemento. Por supuesto que tiene que haber una decisión política de reconocimiento de las tierras, de devolución de tierras, como dice el Convenio 169, la Constitución Nacional, la Ley 2287. Elementos nos faltan, lo que tiene que haber es decisión política. Ahora, si la decisión es resguardar los intereses de quienes sostienen sus gobiernos, bueno, el camino seguramente será mucho más dificultoso. Sí, y que se active políticamente por conveniencia electoral. Básicamente no es casual que este tema vuelva a estar en discusión. La última para consultarles respecto a Orlando, decía 150 comunidades. ¿Hay referencia de cuántas familias viven por comunidad para saber cuánta es la afectación concreta? ¿Cuántas personas? Claro, ¿no? exacto. Miren, comunidades conformadas hay 164 comunidades en la provincia de Río Negro, ¿no? Y tiene que ver también con un proceso identitario, porque, es decir, yo no nací siendo mapuche. Después, cuando era más grande, supe que era mapuche, ¿no? Entonces ahí mi mamá me contaba que ella, cuando iba a la escuela, no le permitían hablar en mapuzungún, y así dejó de hablar y no me enseñó a mí, ¿no? Un proceso identitario, el derecho a la identidad está en juego en estas situaciones, sobre todo porque la campaña del desierto tiene solo 140 años. Nuestros abuelos vivieron la campaña del desierto y otros abuelos vivieron el paso de la fronteriza, ¿no? Entonces hay una situación que por supuesto que es la realidad, y gran parte de la sociedad todavía no está organizada en comunidades, pero a veces le cuesta reconocerse. Hoy declararse mapuche, tehuelche frente a este discurso criminalizador es un acto revolucionario. Entonces no puede ser que nos sigan prohibiendo o nos sigan cercenando el derecho a la identidad. Orlando. Hay algunas comunidades que tienen 100 familias, otras tienen 90, otras tienen 15, pero bueno, básicamente uno saca un promedio que no menos de 50 familias por comunidad, ¿no? Entonces eso da un número, pero más allá de las comunidades, insisto, la mayor parte de la sociedad, Bariloche, el Alto de Bariloche, Viedma, Fisquemenuco, General Roca, todas las ciudades, la mayoría de la gente es mapuche tehuelche. Sí, Orlando, ¿se sienten avasallados en su propia tierra, en su propia identidad, de alguna manera? Increíble. Bueno, eso es lo más doloroso, ¿no? Que este discurso tome preponderancia en la provincia de Río Negro frente a esa situación. Sí, somos vulnerados en nuestro propio territorio, porque ese discurso que todavía hoy aparece, ¿no?, de que los mapuches son chilenos, ya está suficientemente dado por tierra por diferentes estudios antropológicos, ¿no? Y eso es lo que la sociedad muchas veces tiene como sentido común. Los mapuches, vinieron de Chile. No, eso ya no se puede seguir diciendo eso, porque no es la realidad.
Somos un pueblo que tenía, y como hoy somos la organización Mapuche Tehuelche, hay familias y comunidades que son tehuelches, y convivimos y estamos porque siempre ha sido el modo de vida, ¿no? Comunitario, colectivo, con alianzas territoriales, con alianzas familiares. De hecho, Inacayal y Margarita Foyel, uno era mapuche y otro era tehuelche, ¿no? Digo, para dimensionar de a veces que se escucha, lo primero que se escucha, que los mapuches no son de acá. Yo quiero recordarle a la audiencia que el Estado argentino tiene 210 años, que incorporó a la Patagonia hace 140 años, al Estado argentino lo incorporó a la fuerza, después de la campaña del desierto, y después de la campaña del desierto verde incorporó gran parte del territorio del norte. Y que los pueblos originarios, acá en la Patagonia, hay indicios de 9.000 años de poblamiento, ¿no? Entonces, eso que ya está desvirtuado continúa siendo el eje rector de las discusiones que nos quieren extranjerizar, pero lo que quieren deslegitimar es la discusión territorial, que es abarcativa de la sociedad. Sí, ¿no? Me parece que en la medida que podamos discutir eso, claro, vamos a lograr grandes cosas. Lo mencionábamos también ayer con un referente de la comunidad. Gracias María Elena, gracias Orlando. Vamos a seguir seguramente abordando semanas este tema, subsiguientes seguro. hablando de este tema. Muchas gracias. Muy amables. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Adiós.